Entonces estamos en esta segunda parte de la sesión que hemos llamado La fortuna del falo, siguiendo un poco la titulación que hicieron Philippe Lacaze en su texto acerca del atolondradicho, y que comienza desde el párrafo 12.1, el decir de Freud, que termina con el párrafo 13.4, no fuera confundida con su relación. Vamos a comenzar entonces con el 12.1. El 12.1 nos dice Lacan: el decir de Freud así planteado se justifica de entrada por sus dichos, con los cuales se prueba lo que he dicho. Se confirma por haberse admitido el estancamiento de la experiencia analítica, lo que denuncio. Se desarrollaría con el resurgimiento del discurso analítico, a lo cual me dedico, puesto que, aunque sin recursos, es de mi incumbencia. Es importante señalar también que aquí en esta parte del texto termina lo que fue leído por Lacan en el Hospital Henry Russell, es decir, en el anexo de Santana para la atención de pacientes por consulta externa, y esta realmente fue la conferencia oral que fue en julio del 72, creo. Y va entonces, el resto es un escrito que agregó Lacan entonces a la conferencia dicha en Santana, en lo que va a seguir. Todo lo que sigue el texto del atolondra dicho es un escrito de Lacan que fue publicado entonces en la revista que tenía la escuela en ese momento, que es la revista Sílice número 4. Entonces, en esa revista Sílice número 4 es que aparece entonces ya pues el resto de lo que es la, lo que Lacan va a presentar, digamos así, de este texto en- por escrito. Entonces, es importante de alguna forma tener en cuenta esto. ¿No? Se preguntaría en cierta forma por qué Lacan consideró que era importante hacer el escrito, por ejemplo, continuar el texto. ¿Por qué no dejarlo hasta aquí, sino realmente continuar entonces con un texto escrito? Que, como veremos en esta sesión y en la próxima sesión, que es la última de este año, lo primero que él va a desarrollar es como una especie de lo que sigue, de lo que veremos de este párrafo en esta sesión, y todo lo que veremos en la próxima sesión, o con la cual terminaremos el año, es como la introducción a ese trabajo escrito, una pequeña introducción a lo que él va de alguna forma a comenzar a desarrollar. Es un poco, digamos así, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ese es entonces lo primero que quería señalar. Mm, Entonces está esto que nos está señalando Lacan. Ustedes saben que de alguna forma lo que él está diciendo aquí, el decir de Freud, sabemos que ya lo he explicitado antes, que el decir de Freud de alguna forma mm, lo resume Lacan con su frase: no hay relación proporción sexual, y que esa no hay relación proporción sexual está justificada entonces de entrada por los dichos, es decir, es la deducción de los dichos de Lacan lo que llega a esa conclusión de que el decir de Freud es no hay relación proporción sexual. Y un poco ¿qué es lo que contrapone que eh, ha habido un estancamiento de la experiencia analítica, lo cual dice él que denuncia. Y realmente su denuncia de esta palabra de estancamiento de la experiencia analítica es una frase que él también ha presentado en el acto de fundación de su escuela, donde señala realmente entonces que la escuela, o perdón, que el trabajo del psicoanálisis, el que se desarrollaba en la IPA, era un trabajo que de alguna manera estaba estancado. Y de alguna forma él
pienso que a través de la escuela y de todo, no solamente mm, en ese momento de creación, sino desde mucho antes, y quizás por esa denuncia precisamente del estancamiento, seguramente fue lo que lo llevó a que fuera expulsado de la Asociación Psicoanalítica Internacional, o no expulsado, sino que fuera tachado de la lista de los didácticos, que era una persona muy incómoda entonces como didacta, como enseñante, y que realmente lo que les dijeron de alguna forma a la Sociedad Francesa de Psicoanálisis es: nosotros los aceptamos en la IPA, pero bajo una condición. ¿Cuál es esa condición? Que Jacques Lacan sea tachado de la lista de los didactos, es decir, que desapareciera de la lista de los enseñantes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, que lógicamente Lacan va a nombrar eso una situación de excomunión, y ante lo cual de alguna forma pues se van a producir dos salidas. ¿Cuáles serían esas dos salidas? Una, su salida de lo que sería la creación de una nueva institución psicoanalítica con una forma, digamos así, de funcionamiento que sería absolutamente distinta. Uno podría decir que habría como una especie de creación y un concepto de escuela. Y de otro lado, lo que Lacan responde es cómo, reanudando entonces su seminario, pero no reanudando el seminario con lo que él pensaba desarrollar, eh, el, lo que se enteró el día antes de comenzar la primera lección del seminario, y que fue la única lección del seminario que él dio, que es el seminario de los nombres del Padre, y que de alguna forma él interrumpe, pero él interrumpe y da todas sus razones. Tiene alguna explicación en cierta forma, que no es casual que precisamente por cuestionar el asunto del Padre haya sido excomulgado, que no va a volver nunca más a plantear un seminario de ese tipo, y realmente sí, toda la cuestión del padre la va a desarrollar de una manera, digamos así, siempre lateral. ¿Y cuál es la salida de esa excomunión? Comenzar entonces un nuevo seminario bajo el nombre de la revisión de los cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, que es el seminario 11, que comienza entonces en enero del año 65, más o menos 2 meses después de que ocurriera su excomunión, y donde el planteamiento precisamente es una revisión de los conceptos freudianos, de que se podría llamar los conceptos freudianos. Es un poco eso del estancamiento de la experiencia analítica. Uno se preguntaría qué tiene que ver con el decir y el dicho. Ya vimos en las anteriores sesiones que él ya no lo dijo, que es un poco esa problemática que hay del incesto del decir y el dicho, de haber confundido el decir con el dicho, y que esa sería, digamos así, una de las dificultades. Ahora, ¿qué es lo que él propone? El resurgimiento del discurso analítico. Es decir, que el discurso analítico vuelva a ser puesto en su lugar, y entonces en este momento nos dice que a eso es a lo cual él se dedica ¿desde cuándo? Desde el año 64, que comienza su seminario, y señala pues que aunque sin recursos, es de mi incumbencia. Uno se preguntaría a qué se refiere entonces con sin recursos, cuáles serían los recursos del psicoanálisis, y por qué entonces Lacan nos está hablando de, de que emprende ese trabajo de resurgimiento del discurso analítico, pero sin recursos, y que de alguna forma es algo que le incumbe a él, que le incumbe a él a volver a poner en ese punto el resurgimiento de lo que sería el discurso analítico. Bueno, no sé si mis compañeros tengan algún comentario, qué más se les ocurre en relación a esta primera frase del atolondradicho de que estamos revisando hoy.
Eh, con respecto a esto de los sin recursos, me parece importante, es decir, Christian Fierens, del cual ustedes han conocido pues apartados de lo que es la lectura de la Atolondra Dicho, hace una primera lectura, que es una lectura a la letra, y después produce eso lo hace más o menos en el año 2002, y en 2012 produce un nuevo texto que es una segunda vuelta sobre el Atolondra Dicho, donde él de alguna manera trata de tener un acercamiento que es distinto, no es ir a la letra, sino más bien tratar de exponer qué es lo que él logra de alguna forma sacar de ahí. Y me parece interesante lo que él trae como conclusión a toda esta primera parte de lo que llevamos hasta ahora. Es decir, él hace como un resumen, llama eso conclusión, de qué es lo que ha desarrollado Lacan hasta este momento, hasta este apartado eh, en el que estamos aquí. ¿Qué piensa él de cuál es el desarrollo, cuál es su conclusión, digamos así, con relación a eso? Entonces, me parece interesante compartir con ustedes esa parte. Mm, Entonces, llama eso conclusión. La conclusión, entonces, les estoy señalando de todos los apartados que llevamos hasta este en el que vamos. Entonces, ¿qué conclusión saca Fieres? Primero, el decir de Freud se reencuentra a partir de sus dichos. De este decir podemos deducir eso que Lacan dice. No hay relación, proporción sexual. Vamos que aquí Fieres se está haciendo casi una lectura a la letra del apartado que acabamos de leer. Luego dice, dos, por haber ignorado ese decir, en tanto que él no es nunca reducible a un dicho, por haber cometido el incesto entre el decir y el dicho, es decir, por decir lo que hay, la experiencia analítica se estanca. Es eso de lo que Lacan se ocupó. Si no, lean Situación del psicoanálisis en 1956 y la proposición de 1967, etc. Nada tiene que ponerse aquí de cuenta de una sociología cualquiera. Todo lo que se acerca a la cuestión del decir cae inevitablemente en el incesto del decir y del dicho. El escollo es de estructura. La experiencia analítica está condenada a estancarse. Se trata de desarrollar el resorte del discurso psicoanalítico, segunda condición del discurso psicoanalítico, a partir del estancamiento de la experiencia analítica, de su fracaso y de su ausencia de recursos. Primera condición del discurso psicoanalítico. Es de mi incumbencia, dice Lacan, siempre y cuando pueda dejar abierto el lugar sin recurso de lo indecible. ¿Cómo se anuncia la continuación? Es decir, ¿qué es lo que sigue entonces en el Atolondra Dicho? ¿Y qué es lo que sigue también en el mismo texto que va a desarrollar Fierens de esa segunda lectura del Atolondra Dicho? Nos va a decir, primera etapa, capítulo 3 del texto de Fierens, desarrollar la lógica fálica, la función real del falo, y no simplemente el significante petrificado como el falo. Se trata de dar a la lógica un nuevo valor de creación. La tercera, no hay ni a de las cuatro fórmulas, indica el valor de la lógica al mismo tiempo que toda fórmula, y por ahí introduce la cuarta fórmula, el no todo. La segunda etapa, capítulos 4, 5 y 6, la nueva lógica y la cuarta fórmula del no todo, implican una nuevísima lectura del discurso psicoanalítico, una segunda vuelta a partir del falo que funciona como relanzamiento, que es un poco lo que esto que señala aquí, una segunda vuelta a partir del falo que funciona como relanzamiento, es lo que vamos a ver, como les decía, como introducción a lo que viene en los dos apartados que vamos a ver hoy también, y en los apartados de la próxima vez, donde es un poco presentar al falo
como eso que funciona como relanzamiento de la segunda vuelta que inicia la Atolondra dicho, digamos así, a partir de este momento, una primera vuelta que sería hasta aquí lo que ocurrió entonces en el hospital Henry Rusk. Bueno, algún comentario de Leonardo, de John, de Sebastián. Nada más insistir porque a mí me parece importante, porque esa frase, eh, aún sin recursos, tiene como la referencia en la significación a que se está generando como una cierta queja, como como en algunos momentos también lo ha hecho antes, a decir recursos porque no cuento con compañeros que me interpelen o lo que sea. Pero es muy interesante porque justamente por el contexto en el que él dice la frase, ese sin recursos queda atado a esa imposibilidad del discurso y del discurso analítico mismo. Entonces, como un cierto tropiezo imposible de solucionar que queda enganchado a este real que él está trabajando y que está hablando a propósito de la castración y de la no relación sexual, eh, como algo frente a lo cual lo simbólico mismo no tiene manera de introducir una solución. Siempre va a haber ese real como un cierto tropiezo, como una cierta imposibilidad y como finalmente eso es lo que estaría deducido de ese decir de Freud, de ese asunto donde las cosas nunca van del todo bien. Entonces es mm, muy interesante eh, cómo esa frase toma sentido, es como en medio de este contexto de lo que le está articulando, que es un problema de la estructura. Ujú. Que es un poco lo que Fieren llamaba la clínica del fracaso, es decir, ¿no? Es más en el sentido de la imposibilidad de esos elementos que introduce Lacan en este texto, de lo que es la imposibilidad, la impotencia, la indecibilidad, etcétera, que se jugaron de alguna manera en esos primeros apartados. Si no, continuemos. Tenemos entonces estos dos apartados, el 13.1 y el 13.2. 13.1 dice, en la confusión en la que el organismo parásito que Freud injertó en su decir hace el mismo injerto de sus dichos, no es poca cosa, en semejante desorden de un lector con sentido. El 13.2 dice, en párrago, la traducción de Sociedad y Psicoanálisis de Barcelona lo traduce como embrollo, el fárrago, el embrollo, es insuperable por lo que allí se pone en evidencia de la castración, de los desfiladeros por donde el amor platica, del incesto, de la función del padre, del mito en que el Edipo redoblándose con la comedia del padre Orán, per Orán, del perorante Bután. Eh, Bien, aquí en esta parte del 13.1 tenemos en la confusión en la que el organismo parásito que Freud injertó, pues, Pierens, por ejemplo, interpreta esta cuestión del organismo parásito como la introducción que hizo Freud de la IPA y de realmente la equivocación que de alguna manera tuvo en establecer este tipo de asociación para los psicoanalistas para tratar de preservar, digamos así, el discurso psicoanalítico, que es algo que Lacan trae en varias partes.
critica un poco a Freud, que realmente esa forma de establecimiento de una institución que se basa más en una institución parecida al ejército, a la iglesia, con jerarquías, etcétera, pues fue un gran error de Freud, aunque Freud lo que quería con eso era tratar de que, digamos así, su decir se preservara. Pero un poco lo que está señalando aquí Lacan es que más bien en esa asociación psicoanalítica internacional el decir es confundido con los dichos, hay ese, lo que nos ha señalado, ese eh, incesto entre el decir y el dicho que lleva entonces a que el decir más bien desaparezca detrás de todo eso, que haya un inmenso desorden y no se puede encontrar en cierta forma el sentido. Otras personas interpretan más que el organismo parásito va a ser uno de estos tres elementos que tienen que ver con la castración. Cuando dice que el embrollo, entonces, ese embrollo que produce desorden, que nadie encuentra sentido en todo eso que se desarrolla, eso se evidencia por cuál, porque se pone en evidencia la castración, pero se pone en evidencia la castración a partir de ciertos elementos, como serían los desfiladeros por donde el amor platica por el incesto, es decir, toda la problemática del amor que no deja en cierta forma de ser una dificultad de la manera como lo introdujeron los postfreudianos o se introdujo en la Asociación Psicoanalítica Internacional. Y uno puede entender entonces por qué de alguna manera el seminario que sigue a este texto, que recuerden que este texto es construido entre el seminario 19 o peor, junto con el saber del psicoanalista, y el 20, que sería el seminario aún, y cómo desde alguna forma el seminario aún uno podría decir que es un seminario dedicado a dos cosas principalmente, el amor y el goce. Entonces un poco estaría ahí los desfiladeros por donde el amor platica del incesto. Pues, cómo el amor precisamente puede confundirse para que esos dichos y el decir estén en un incesto y donde realmente se pierda todo el sentido del decir de Freud. También tendría que ver entonces la castración relacionada con la función del padre, toda una, digamos así, un enredo, una dificultad y que Lacan a través de su enseñanza y como lo pudimos ver un poco en el seminario que desarrolló Beatriz Maya acerca del padre, todo ese desarrollo continuo de Freud, donde Lacan de alguna forma trata de corregir esa, esa desviación que de alguna forma se produce a partir del padre, principalmente a nivel de qué, a nivel de lo que sería el mito de Edipo y el mito de Edipo que se redobla, como señala aquí con la comedia del padre Orán, del pero Gután, que es un poco el mito de Edipo, se refuerza con otro mito que sería el mito de Totem y Tabú y el mito de Totem y Tabú, entonces también en el cual habría entonces un padre, y casi que un padre que no pasaría por la palabra, un padre primitivo que de alguna manera más bien impondría de alguna manera algo que estaría ahí. Entonces vemos que esto, si se toma de alguna forma esa vía, lo que nos está señalando aquí es todas las dificultades, digamos, que hay ahí. Y quizás lo que nos está anunciando Lacan es como a partir de este momento en el texto va a tratar de corregir un poco todos estos elementos. No solamente lo que correría de lo que sigue el texto de la Atolondra dicho, sino lo que seguiría de alguna forma en su seminario aún y lo que seguiría también en su seminario de los nombres del Padre, donde también el amor, digamos así, el amor, el goce, el Padre ocupa un lugar central en los desarrollos, digámoslo así, de ese seminario 21. Ricardo, a mí me parece que cualquiera de las dos vías interpretativas, lo que mencionabas pues de que este organismo parásito sea bien
la IPA o sea alguno de los elementos que están en el párrafo siguiente, creo que pueden ser las dos cosas. Es decir, me parece que el tema que allí se pone en juego tiene que ver con este intento de Lacan de mostrar, por un lado, cómo la IPA pone en escena Totem y Tabú, el mito Totem y Tabú, donde se da, digamos, esa condición del padre orangután, y digamos que todos los postfreudianos allí, o los que hacían parte de la IPA más bien, como en Totem y Tabú, estos hermanos, ¿cierto?, que de alguna manera desean eso que el padre, de lo que el padre goza, pero que en últimas eh, terminan, digamos, es, como asesinando allí, pues, eso que en este caso sería el dicho de Freud. Pero me parece también que el tema del mito es muy relevante para Lacan porque, digamos que en la filosofía antigua, un punto crucial es precisamente cuando se da ese paso de la mitología a la filosofía. Digamos, usualmente se sitúa ahí a Tales de Mileto, y la pregunta fundamental de Tales de Mileto es cómo se puede explicar la estructura prescindiendo, vamos a ponerlo en términos de Lacan, prescindiendo del padre. Porque en la mitología siempre hay que recurrir a un agente exterior que es el que explica lo que pasa en la estructura. Zeus o cualquiera otro de los dioses, ¿cierto? Pero en todo caso hay una voluntad exterior, con lo cual no se entiende cuál es la lógica con la que la estructura funciona, sino que supone que esa estructura tiene un comportamiento loco, sometido a la arbitrariedad de la voluntad de ese agente exterior que es el padre. Y en Freud un poco alcanza a quedar eso cuando Freud recurre en muchas ocasiones al mito. Por supuesto que uno entiende que para Freud es importante encontrar en la mitología un recurso allí donde no tenía todavía los recursos propios de la lógica o de la matemática o incluso posteriormente de la física, aquellos a los que Lacan va a recurrir. Pero eso no cambia el hecho de que por más que Freud en el mito trata de depurar lo mejor que puede para aplicarlos a lo que la clínica le mostraba, pues queda también es el mito como un organismo parásito, como algo con lo que no es claro cómo se puede operar. Y en ese sentido, me parece que la posición de Lacan es un poco también hacer como si fuese el Tales de Mileto, ¿cierto? ¿Cómo puede él pensar el dicho de Freud prescindiendo del amor por el padre, prescindiendo del mito, es decir, prescindir del amor por el padre, es prescindir del hecho de que haya un agente externo. Entonces, prescindir del amor del padre implica tener que explicar la lógica interna de la estructura. Y por eso, cuando señalabas ahora, justo el momento en el que el seminario, este texto está, que es antes de aún muestra muy bien ese esmero de Lacan por producir una lógica precisamente en relación a la sexuación, a mostrar cómo el amor funciona como un velo, que es lo que está diciendo allí también, ¿cierto? Y el mito también funciona como un velo, que no deja ver que en la estructura realmente hay una falta, hay una cosa que como pérdida es la que mueve, como agujero es la que empuja, y no un ser externo o que tiene una cierta voluntad, ¿cierto? A mí siempre me parece muy indicativo, yo no sé si ustedes recuerdan, cuando estaba pequeño había unos rompecabezas que eran un cuadrito eh, lleno de, era un cuadro relleno de cuadritos, y entre esos cuadritos pues había que armar una figura, pero precisamente la condición para que esa figura se pueda armar es que tenía que haber un cuadro vacío, es decir, quedaba un agujerito y uno con base en ese agujero es que podría como encontrar cuál era la lógica para llegar a armar la figura. Un poco me parece que eso es lo que Lacan deja ver en la lectura de Freud, que cuando se pone el mito, eh, es como que el mito llenara ese espacio vacío y queda fijada una imagen donde lo único de lo que se puede echar mano es del Padre y de tener la esperanza de que Él nos ampare, ¿cierto? Un poco la cuestión debería de ser. A ver, me gustaría decir algo. A mí me parece que eso que John acaba de plantear es la lectura que la IPA hizo del mito de Freud.
pero que el mito de Freud va mucho más allá de eso, y eso es lo que Lacan puede trabajar desde sus inicios prácticamente, ¿no? Desde textos como El mito individual del neurótico en adelante. Yo no tuve ocasión de escuchar el desarrollo de Beatriz acerca de la cuestión del padre, me gustaría conocerlo, pero me parece que justamente Lacan denuncia cómo el padre se convierte en eso, que ni siquiera es un mito, es una caricatura, y cómo la IPA pierde de vista que el padre es el padre muerto, y eso está en el mito de Freud. Y las paradojas de que a partir de ahí se va la figura del padre en Freud, va desplegando y que Lacan, me parece, aprovecha y desarrolla, y sí, por supuesto, con otros elementos, pero sin desvalorizar nunca el mito. Me parece que Lacan nunca deja de lado o pierde la riqueza posible, la potencialidad del mito como tal. Porque el mito, en tanto relato mítico, justamente, no en tanto estañamiento solamente, sino, o condensación, sino como un relato que se autoatraviesa y se autoperfora y entonces abre a toda una serie de cuestiones y de paradojas, ¿no? Lo que Lacan trabaja también en, qué sé yo, en el en vez del psicoanálisis, por ejemplo. Y nunca abandona la figura del padre primitivo. A mí me sorprende siempre cómo en Ancor, en el seminario 20, cuando habla de las fórmulas de la sexuación y plantea el lugar de la excepción del lado izquierdo de las fórmulas, ¿qué pone ahí? El padre primordial. Apela a esa figura, cuando podría haber apelado a un montón de otras cosas, ¿no? Sin embargo, apela nuevamente al padre primordial, lo vuelve a poner en el centro de su argumentación. Por eso me parece que este padre orangután que acá menciona con tanta ironía, pero es un padre que perora, ¿no? Es un padre que también oralizado, o ya sea por el lado canibalístico, pero también por el lado de la palabra. Me parece que Lacan no deja caer a Freud. Tampoco lo sostiene, ¿no? Pero lo estira con lo que va a decir después él mismo, ¿no? Cuando puede inventar su trípode o su ternario de lectura simbólico imaginario real. Con eso lee el mito y le da otro alcance y desmantela la coagulación que la IPA había producido a partir del mito, de la no lectura del mito, de tomar el mito no como un mito, sino como si fuera una verdad histórica, ¿no? Cosa que Freud mismo nunca intenta plantear. Al contrario, ¿no? Hay una nota al pie donde dice, bueno, que toda la teoría del padre primitivo y todo eso había sido desprestigiada académicamente, y Freud dice, sí, ya sé, pero no me importa. Yo sigo usando de eso porque de lo falso puede extraerse lo verdadero, ¿no? Y me parece que hay toda una cuestión de método ahí, no solo de conceptos, sino de métodos, ¿no? Tanto en Freud como en Lacan. Quiero hacer una réplica. Lo primero es que me parece que el mito no es falso. Cuando decís que lo falso es algo verdadero, me parece que el mito es un velo, que no es lo mismo que el hecho que sea falso. No, falso. El mito, no, lo falso no es el mito, lo falso es que Freud apela en Totem y Tabú, no me acuerdo ahora el autor, que después Lacan también lo menciona, a un antropólogo que después es desestimado sus teorías antropológicas a nivel académico, y Freud dice, bueno, pero a mí no me importa el mito justamente, no la verdad histórica, ¿no? Y el mito es un velo, pero también es un velo, como todo velo, un velo que muestra, no solo que oculta. y lo otro, Leonardo, es que me llama la atención el énfasis que haces en la vida del padre muerto, y se me plantea una inquietud, y es si entonces, en términos lógicos, ves equivalente el padre muerto, la muerte del padre, el parricidio, a prescindir del padre, como si fuesen equivalentes.
porque es un poco lo que me da la impresión cuando haces la argumentación. Que el padre, que es decir, que matar al padre y prescindir de él serían la misma cosa, serían equivalentes en términos de... No, no dije eso, pero me parece que Lacan ubica el padre muerto como el vacío que sostiene a la función del padre, y que eso no tiene nada que ver con amar al padre. La función del padre no es una función amorosa. Y Freud también lo ubica, justamente cuando en la identificación primera, en Psicología de las Masas, dice que la identificación primera es a la figura del padre como modelo y no como objeto de amor. Y Freud distingue claramente el padre en su función, que con Lacan diríamos simbólica, de ese objeto amoroso, incestuoso, etc. Y me parece que Lacan toma en esa hendidura toma la figura del padre. ¿Sí? Y que prescindir del padre, o valerse del padre, no es, prescindir del padre es posible a condición de valerse de él. Eso lo dice Lacan muy claramente. Entonces, ahí me parece toda una cuestión topológica en algún sentido, donde no es sin el padre, pero tampoco es con el padre. Y no se trata ahí del amor al padre, justamente. Me parece que Lacan, desde el mito individual del neurótico, distingue claramente el amor al padre de esa intervención, esa figura simbólica del padre, y después va a hablar además de lo real del padre. En relación a la castración como función fálica. En las fórmulas de la sexuación el padre es central. Nada sin el padre. Pero uno se preguntaría si es un padre que existe, No, o bueno, más bien está si bien. existe. Si Pero el padre no es existe. el papá, eso queda claro, insisto, desde el mito individual del neurótico, 1952. El padre no es el papá, es la función del padre. Y eso es una función lógica, y que tiene que ver con lo que el padre tiene de paradojal y de agujereado y de vacío en relación a esa figura del padre muerto. Que efectivamente la IPA desconoce, ¿no? La IPA resalta, si se quiere, algo del orden de la identificación, del amor, de la entronización del padre. Pero me parece que en esa denuncia de Lacan está incluida la denuncia de esa, no sé, maternización de la función paterna, si lo podemos decir así. Yo ahora te planteo la pregunta porque, en términos lógicos, si uno ubica el padre del lado del padre muerto, entonces uno se sitúa ante el padre desde la posición de la impotencia, un poco el cuento ante la ley de Kafka. No, Mientras que... no, al contrario, el padre muerto. Pero espérate, terminar. Pero si se sitúa del lugar del padre, el que se puede prescindir, pero valiéndose de él, se pasa al lado de la imposibilidad, porque es que suponer el padre muerto implica, y Totten y Tabó lo muestra, que lo que se quiere en ese mito, ¿cierto?, presentar es que con la muerte del padre se hace necesario un pacto. No se trata de volver a encarnar ese lugar, pero de todas maneras hay una impotencia ahí de quién puede llegar a ese lugar, con lo cual el lugar del padre queda sustituido por algo simbólico, pero no por el agujero, porque el agujero en relación con lo simbólico implica también, además, lo real. Mientras que la posición del padre, cuando se prescinde de él, implica reconocer que hay una imposibilidad en la estructura. Y es que ese lugar del padre, ahí sí, en términos lógicos, es absolutamente necesario en términos de que haya ese vacío y no un padre como voluntad, no un padre como existente, no un padre, incluso como significante del nombre del padre, queda interrogado. Sí, por eso. Me parece que ahí la tumba del padre está vacía para Freud, porque la tumba del padre son los hijos, pero de una tumba distribuida entre los hijos, porque no es solo que lo matan al padre, sino que se lo comen. Lo fragmentan en pedazos y se lo comen. Y la cuestión del canibalismo me parece crucial en todo esto.
¿Mm? Porque el padre ese tiene cuerpo, o tenía un cuerpo, y la tumba del padre queda vacía. Como cuando Lacan dice que la tumba de Edipo y la tumba de Moisés son tumbas vacías, y la de Cristo también. Y me parece que ahí está el vacío, y en todo caso coincido con que se juega ahí algo del orden no de la impotencia, sino de la imposibilidad, que habilita el juego de las significaciones, entre otras cosas, y el ir más allá del padre, por supuesto. Incluido el padre Lacan, del cual también podemos ir un poco más allá, me parece, alguna vez. Si me permiten la herejía. Bien, veo que en el chat generó muchas reacciones. Me imagino que va a haber discusión también en la discusión a partir de los asistentes. Vamos a tener tiempo porque realmente nos queda nada más esta última parte. Sigue entonces Lacan. Se sabe que me esmeré durante 10 años por hacer jardín a la francesa, de esas vías a las que Freud supo acercarse en su diseño. El primero, cuando sin embargo desde siempre lo que ellas tienen de retorcido era discernible para cualquiera que hubiese querido saber a qué atenerse con lo que se suple a la relación sexual. El 13.4 aún era necesario que saliera a la luz la distinción de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real, esto para que la identificación con la mitad hombre y con la mitad mujer, donde acabo de evocar que el asunto del yo domina, no fuera confundido con su relación. Entonces, habíamos mirado entonces que esto es como una introducción a lo que él va a señalar. Y dentro de la introducción, que va a ser lo que nos va a ocupar la próxima vez, en los párrafos que siguen, nos está diciendo que durante 10 años se esmeró por hacer jardín a la francesa, de esas vías a las que Freud supo acercarse en su diseño, el primero. Ahí un poco es el mirar que esos diseños que utilizó Freud, principalmente el esquema de la percepción, conciencia, en sus primeros textos inaugurales y luego retomados en la interpretación de los sueños, o por igual el esquema topológico del huevo, del yo, el ello y el superyo, un poco ese diseño topológico que Freud emplea es un diseño que entonces ya aquí Lacan califica de retorcido. Y en cierta forma, Lacan cómo trata de suplir eso también con sus diseños, con sus esquemas, con el esquema L, con el esquema I, con el esquema R, todo el que transmite lo que él transmite en su texto La cuestión preliminar para todo tratamiento posible de la psicosis. Pero llama la atención lo que nos dice aquí. Era discernible para cualquiera que hubiese querido saber a qué atenerse con lo que suple a la relación sexual. Y vamos a ver que realmente el texto al cual nos está refiriendo es el texto de la cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis. Y como que es del 57, como 15 años después, nos está diciendo que eso hubiera sido discernible para cualquiera que hubiese querido saber. Entonces la pregunta que uno se hace ¿es que no se ha querido saber? Realmente es que ese texto de la cuestión preliminar para todo tratamiento posible para la psicosis ha sido mal leído. Se le agregaron una serie de presupuestos que quizás nos impidieron ver qué es lo que realmente Lacan quería transmitir acá, como podría ser el prejuicio de qué, de decir que Lacan inventó un nuevo mecanismo para la psicosis que es el de la forclusión y dividir entonces establecer entonces y llevarlo a eso, las estructuras clínicas y decir que hay un mecanismo defensivo para la neurosis, otro para la psicosis, otro para la perversión y que Lacan se esmeró en construir, digamos así, un mecanismo nuevo para
para la psicosis. Tal vez una serie de prejuicios que le impiden a uno realmente quizás a mirar qué era lo discernible que realmente presentó ahí como que suple a la relación sexual. Entonces queda toda esa, digamos así, interrogación en relación a la lectura que se ha hecho principalmente de ese texto, la cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, y no ha habido una lectura con una serie de prejuicios que impidió precisamente ver eso si hubiéramos querido saber. Y en el 13.4 dice, aunque era necesario que saliera a la luz la distinción de lo simbólico, de lo imaginario y de lo real. Y dice, esto para que la identificación con la mitad hombre y con la mitad mujer, ya nos está diciendo entonces que lo que tiene que ver con la relación, con la sexuación, no tiene que ver nada absolutamente con una identificación. Y no tiene nada que ver absolutamente con una cuestión de géneros, ni mucho menos con que haya una mitad hombre y con una mitad mujer, que es una manera de haber leído tanto este texto del autocontradicho como después el texto de Aún, donde Lacan en una lección presenta las fórmulas de la sexuación, de haberlo leído entonces con él, tal vez con el prejuicio, y con un prejuicio que llevó inclusive hasta quitar párrafos del texto en la versión establecida, y donde entonces la lectura posible es como si las fórmulas de la sexuación fueran de una mitad hombre y una mitad mujer, y que ahí entonces es un esquema que se basa entonces en una binariedad, cuando realmente tal vez Lacan está tratando de sacarnos de eso, tratarnos de sacar de qué, de un asunto que llevado a la identificación, llevado a los géneros, se vuelve entonces un asunto del yo lo que domina, y se termina entonces confundiendo lo que sería todo lo que tendría que ver con la relación sexual, con la relación sexual, que tendría entonces más que ver con lo que Lacan nombró entonces como la sexuación. Entonces, por eso digo que estas dos frases, o tres o cuatro que acabamos de analizar, junto con otras 6, 7 que siguen, que vamos a trabajar la próxima vez, que es como un intermedio antes de comenzar lo que tiene que ver con las fórmulas de la sexuación, de presentarnos las fórmulas de la sexuación. Es como si Lacan nos introdujera entonces ciertos elementos para tener en cuenta. Y donde es como si dijera, ¿qué pasó entonces con esa lectura y con los textos donde él presentaba entonces lo que ha tenido que ver con lo sexual, que no se ha querido saber de eso? Pensaría yo un poco esa situación. En relación con la lectura y lo que Lacan hace allí énfasis de lo real, lo simbólico, imaginario, que en últimas es, digamos, son las consistencias, las categorías con las que él lee a Freud. Me parece que siguiendo un poco la línea de esta cuestión de cómo la identificación, la relación con el mito se presentan y son leídas por la IPA, uno puede ver que Lacan va decantando lo siguiente. Hay una posibilidad de leer los textos desde el punto de vista imaginario, es decir, desde el punto de vista en el cual se supone que el relato habla de una manera en que existen ciertos personajes que hacen ciertas cosas y viven ciertas experiencias, ¿cierto? Hay un segundo nivel, digamos, ese primero es el relato del mito, para ponerlo un poco en el ejercicio que tenemos hablando del mito. Luego habría una versión simbólica de la lectura. Esa versión simbólica de la lectura, de hecho, Lacan la encontró en Lévi-Strauss y tiene que ver con el mitema. El mitema es lo que Lévi-Strauss denomina la unidad mínima del mito. Ya tiene un valor simbólico, es cómo se puede reducir el relato del mito como historieta al valor simbólico del mito reducido a algo del orden significante. Pero Lacan agrega algo más, y es el paso del mitema al matema, que es justamente como hay una tercera posibilidad de leer algo, y es introduciendo, además, no quitando los otros dos, no es que se tenga que eliminar lo imaginario completamente, ni lo simbólico completamente, porque Lacan precisamente por eso insiste
en el nudo que debe ser siempre sostenido, digamos, en relación con esos tres. Pero ese matema permite la introducción de lo real porque precisamente es pasar del significante a la letra. Ya no es la unidad mínima del mito como aquello que en términos simbólicos permite la eficacia simbólica, para poner en términos de Aristóteles, sino aquello que funciona como soporte estructural, en términos lógicos, de todo eso otro que aparece fenomenológicamente por la vía de la identificación y del relato o por la vía del significante. Y ahí coincido con Ricardo en que esa manera en cómo Lacan presenta las formas de la sexuación un poco está advertida en este párrafo de que es importante no caer en la trampa de suponer roles de género o identificaciones con respecto a la creencia en el sentido cultural de suponerse hombre o mujer e incluso con relación a anatomía, sino que esas fórmulas implican otra cosa distinta, aunque tenga un lado hombre y un lado mujer, aunque haya sido nombrado de esa manera por él, que implica más una cuestión lógica que una cuestión mítica o que una cuestión mitémica. Más bien es una cuestión relacionada con el matema. Sí, yo pienso que Lacan nos advierte de llevar eso, la fórmula de la sexuación, a una cuestión de género, y que realmente es algo en lo cual fácilmente se puede caer. Y es muy difícil por el mismo lenguaje, es decir, ¿por qué por el mismo lenguaje? Porque uno finalmente termina trayendo las palabras, termina trayendo las palabras hombre, mujer, pero cuando uno se mira, primero lo termina trayendo desde el lado de lo biológico, es decir, uno se preguntaría, ¿y entonces de qué se está hablando? Inclusive el mismo Lacan le pasa eso, cuando habla, por ejemplo, de cuando está habla, o no sé si, o nos pasa más bien a nosotros, cuando él habla de las analistas mujeres, es que se está refiriendo a las analistas hembras. O, es decir, ¿pasó eso a la biología, al macho y a la hembra? ¿O realmente es que cuando Lacan introduce, que cuando él dice la, se refiere a una la tachada? Y que a partir de que él dice la, es la tachada. Y que la mujer ya no es la mujer que referiría a un género o que referiría a algo del orden biológico, sino que siempre que escuchemos la, tenemos que escucharlo tachado y que quizás somos nosotros los que estamos recurriendo ahí y más bien le adjudicamos a Lacan que es que él mismo se enreda. Tal vez él no se enreda. Quizás se enreda por no habernos dicho, como nos dijo con la lengua. A partir de ahora, siempre que diga la lengua, tomen la pegada. Entonces esa sería una manera de la situación. Se nos perdió Ronaldo, parece. Bueno, se debió caer la Escribió por el chat conexión. que tenía que ir. Ah, ya. Bien. Entonces esa sería una situación. Siempre evitar de alguna forma eso que nos está diciendo aquí, algo del orden de la identificación. Y me parece que otra gran dificultad que existe, por ejemplo, es con eso que se habla de que existe un goce otro, que Lacan nunca dijo ese sintagma. En ninguna parte de la obra de Lacan aparece el sintagma goce otro. Aparece el otro goce, un otro goce que sería un goce diferente al fálico, que sería el que se podría tener, pero no la mujer, sino la mujer tachada. Y de alguna forma, ¿qué ha pasado con los psicoanalistas? Ese goce otro terminaron adjudicando o volviéndolo igual a lo que sería el goce femenino. Fíjense que cuando se pone goce femenino, ya lo estamos calificando como un goce que pertenece a un género, al género de lo femenino. Ya es un error absoluto hacer esa calificación de goce femenino. Así haya sido un sintagma de Lacan, pero es un sintagma de Lacan que no vuelve a aparecer después de que él llama a la mujer. Y ahí no aparece, ya no hay ningún tipo de dificultad. Entonces, creo que es algo, eso es lo difícil que tienen las fórmulas de la sexuación. Lo difícil de las fórmulas de la sexuación es que cada vez que escuchamos un la, nosotros lo llevamos a la entera.
Y ahí en la entera terminamos confundiéndonos con la hembra, con el macho, con lo masculino o lo femenino, con ciertas características que es lo que producen entonces ahí, que es un ente, la existencia de un ente con una serie de características que generalmente la existencia de entes como nosotros resolvemos las dificultades de tipo lógico y no mantener de pronto una lógica distinta, que es la lógica que se está planteando a través de la lógica de la sexuación y que sería importante, digamos así, siempre tener en cuenta y que no se evita, es decir, alguien puede decir, voy a evitar recurrir a las palabras hombre, mujer, masculino, femenino. ¿Y qué pasa? Eso lo vi en un artículo reciente producido por alguien. No cayó en eso, dijo que hice desaparecer esos sintagmas de mi artículo. ¿Qué introdujo? El goce otro. El goce otro que introduce el goce femenino, una particularización del asunto. Entonces, sí, Lacan nos está previniendo acá de ciertos elementos que son importantes de tener en cuenta. Y insisto en la parte de qué es lo que nos está diciendo, qué es lo que no se supo escuchar de sus textos anteriores hasta el 71, que eso ya estaba ahí, pero que no lo quisimos ver. Es interesante como mirar tener en cuenta esa indicación de Lacan. Bueno, no sé si Sebastián y John tienen algún comentario, o si le damos entonces la palabra a los asistentes que ya se manifestaron por el chat. Eh, Veo que Beatriz levantó la mano, entonces vamos a... mm, sí, Beatriz. Buenas noches. Cómo lamento que Leonardo se haya ido, porque desde la vez anterior me he quedado pensando en la misma intervención que hizo esta vez sobre el Edipo y sobre el padre. Yo me voy a tomar unos minuticos, si me disculpan, para resumir un seminario que dicté un año entero, lo cual pues es imposible, pero contando con el no todo, intento decir algo. Repito, lástima que no esté Leonardo, porque si partimos del... Perdón, Beatriz, vuelves a aprender el video. no me da Ricardo, no me permite. Dice que que el hospedador de tu vida. Ya, Bueno, ahora sí. listo. Decía que voy a intentar resumir un poco, dar unas tesis que me parecen fundamentales. Primero, Leonardo tiene razón, el psicoanálisis no hace desaparecer el padre. Con Freud, el psicoanálisis partió del padre, cuando Freud adjudicó la castración al padre. Y cuando Lacan dice aquí que hizo en sus inicios un jardín a la francesa, lo que está queriendo decir es que se doblegó a Freud en esta idea del padre que él traía con el Edipo. Si ustedes recuerdan, seminario 3, de una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis, los primeros seminarios de Lacan, el seminario 4, todo gira en torno al Edipo, plegado a Freud completamente. Es decir, Lacan intentó organizar, por ejemplo, con la metáfora paterna, organizar el Edipo en términos significantes. Pero él se dio cuenta que se quedaba corto con eso. ¿Y por qué se dio cuenta? Pues porque la clínica y la experiencia le fue mostrando que por ahí no iba la cosa. En el seminario 5, ¿qué intenta hacer Lacan? Intenta con el Edipo, acuérdense, metáfora 1 y metáfora 2, con el Edipo tratar de desfamiliarizar el Edipo. Razón tiene Leonardo cuando dice que el padre no es el Edipo, pero
Siempre que se habla del padre del Edipo, se remiten al padre de carne y hueso. Lacan intentó, pero no pudo ahí. ¿Cuándo empieza Lacan a lograr zafarse? Cuando escribe su versión del sujeto y dialéctica del deseo. Y ahí es explícito en decir, la castración no viene del padre, viene del lenguaje. No viene de ningún padre, no se necesita el padre para que haya castración, porque estamos castrados por ser sujetos del lenguaje, por entrar en la estructura del lenguaje, por un significante representar a un sujeto. Para otro significante estamos castrados, y ahí está la pérdida que él llama castración. Y a partir de ahí, Lacan va a seguir leyendo el Edipo, releyéndolo y cambiándolo. Y entonces, él en Más allá del Edipo va a intentar construir a partir del mito del padre de la horda, va a darle al Edipo una función estructural, tal como John le estaba planteando. ¿Qué es el mito en general? El mito es una forma imaginarizada de decir lo real, lo imposible, pero que se imaginariza. Pues Lacan coge el mito de Edipo y el mito del padre de la horda y lo lleva más allá. ¿Por qué? Porque lo desimaginariza, le da una función real al Edipo y al mito del padre de la horda. Y de ahí no para la cosa. Esta función que trajo Leonardo, cuando dice, pero es que en el seminario 19, miren, Lacan dice que ahí está el mito del padre en el padre de la excepción. Existe uno que dice no a la función fálica. Pues claro que sí, es la manera de llevar el mito a una función lógica, justamente desimaginarizarlo para pasarlo a una función de escritura, a una función real. Y de ahí no queda el padre para Lacan. Él tiene que ir más allá, pero hagamos el paréntesis que él trae acá. Él trae el párrago del padre del orangután, es una burla al mito edipiano, digámoslo así, al mito del padre de la horda. Es una burla, y en el párrafo que sigue también lo dice expresamente. ¿Y por qué es una burla? Porque yo traigo otra definición de párrago que ustedes encuentran en el diccionario, es cúmulo de ideas o expresiones confusas, inconexas o superfluas, montón de cosas desordenadas. Ese es el sentido del párrago. Y me parece que aplica perfectamente a la intención que tiene Lacan con este párrafo del atolondradicho que está después del 19, creo, antes del 20. Antes de él introducir otra cosa en el 21, 22 y 23, que es el padre del nombre. Ojo, el padre del nombre. Dicho de otra manera, el padre que nombra. Para hacerlo todavía en una fórmula más explícita, es el decir que nombra. Y con esa frase, el padre como decir que nombra, tira por la borda todo lo que tenga que ver con el Edipo. Porque es que el decir no es el padre, ni viene del padre. Dirán ustedes, pero ¿por qué él sigue llamando a eso padre? Con eso le tiene una respuesta muy precisa, porque es que padre significa función generatriz. Entonces, todo aquello que dé origen a la posibilidad del sujeto es el decir que nombra, y ahí está el padre. Hasta pasar después Lacan al padre como el cuarto nudo. Pero cuando uno dice esa expresión, el padre como el cuarto nudo, vuelven y acomodan al padre, al nombre del padre, al padre de la realidad, como una función necesaria. En muchas partes, miren, en la proposición del 9 de octubre, Lacan trae al final una propuesta que deja abierta. Él dice que hay 3 puntos de fuga, que son unas heterotopías en el psicoanálisis. Esa palabra heterotopía es la toma de Foucault, pues que tiene todo un desarrollo que tiene que ver como con unos espacios, pero Lacan también lo llama colusión, no colisión, sino colusión.
Y una colusión es un pacto ilícito con daño a terceros y llama el Edipo una colusión. Y hace una invitación a que los psicoanalistas releamos y repensemos eso del padre y eso del Edipo. Lo que pasa es que hay dos propuestas. Una, pensar el psicoanálisis un poco religioso a nombre del padre. Es decir, que el padre hay que seguirlo sosteniendo. Y otra es pensar el psicoanálisis de manera más laica, que es un psicoanálisis que va más allá del sentido hacia lo real, que es el campo lacaniano, el campo que tratamos de pensar todo el tiempo. Entonces, repito, no es sin el padre, pero también es sin el padre, en el sentido que no es el padre como lo hemos entendido. Y sí, efectivamente me parece a mí que Lacan aquí está poniendo los puntos sobre las íes, sobre la idea que él tiene con respecto al Edipo freudiano. Y si ustedes siguen viendo, como lo vamos a ver en este texto, pues claro, él va a hablar del padre en términos lógicos. Ya no necesita el Edipo. Además dice claramente, el Edipo lo necesita cada persona como una construcción imaginaria para poder explicarse lo que no se puede explicar del goce real. Necesita al padre, poner al padre ahí como una explicación de la pérdida de goce real. Eso es todo, a mi manera de ver. Bueno, como les digo, es un resumen muy apretado, pero es un tema que yo sigo pensando y que sigo trabajando y que de pronto se podrá ver por ahí en algún artículo o algo que pueda permitir como recoger todo esto que está muy regado, que Colette Soler nos entregó de manera muy dispersa en distintos textos, pero a lo que ella vuelve y dice, léanlo, vuelvan a escuchar. Y una última cosa, es que ni a Freud ni a Lacan se le puede seguir sosteniendo con el primer Freud o con el primer Lacan. Esa es otra cosa que nos recuerda Colette Soler. Tenemos que mirar los pasos que da Lacan con respecto a cada noción. Y si no, hacemos una colusión, como dice Lacan con el psicoanálisis. Bueno, eso era lo que tenía para decir. Lástima, repito, que no esté Leonardo. Bien, le haremos como seguramente en algún momento saldrá la grabación de esta sesión, pues seguramente él va a poder tener la oportunidad de verlo y seguramente te pueda responderla en la próxima ocasión. Entonces, bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Eh, Amanda Oliveros no quiere intervenir, creo que ella notó algo en el chat en relación al decía el incesto como cópula entre el dicho y el decir, amplíen el empleo, el peso allí del incesto. Sí, eso se refiere a una de las sesiones anteriores donde habíamos trabajado eso, porque esa cuestión del incesto está es en el apartado, lo voy a buscar, no sé si John, Mm, mientras que voy buscando acá. dale. Pues Amanda acaba de agregar algo más y les pregunto a ustedes sobre el uso del término incesto. Creo que pensar ese término también nos da la posibilidad de volver sobre el tema del Edipo y ampliar algunas cosas también con respecto a ello, porque digamos que la tradición mitológica del Edipo supone el incesto como la cópula carnal entre aquellos que tienen una relación consanguínea, ¿cierto? Pues Edipo con su mamá, y así sucesivamente todo aquel que tenga una relación de sangre. Es decir, que el incesto remite a la cópula sexual humana, digámoslo así. Incluso en Freud, algo de eso hay porque precisamente, por más que Freud no le da el valor al Edipo en el sentido estricto del relato,
sí aparece en Freud la idea del deseo incestuoso como el deseo de poseer a la madre o el deseo de poseer al padre, al punto que eso se demuestra, es decir, esa postura de Freud de suponer el incesto en esta versión de la sexualidad humana, justamente cuando habla, por ejemplo, de que hay Edipo invertido. Freud solamente podría decir que hay Edipo invertido, se supone que hay hombre, mujer, papá, mamá, niño, y que es en esas relaciones, ahí sí, imaginarias entre lo que es el hombre, la mujer, el niño, el papá, la mamá, el niño, en donde se mueve ese deseo. Pero Lacan va a mostrar que el incesto puede pensarse justamente en relación a la estructura, ya no de la sexualidad humana, sino por ejemplo en relación al lenguaje. El signo sociriano es un signo incestuoso. Saussure supone que la relación entre significante y significado genera un signo, digámoslo así, completo, total, redondo, absoluto. Y Lacan precisamente va a invertir las posiciones de los términos que ha usado Saussure en esa relación fraccional, pero además va a quitar el globo del signo como aquello que daría cuenta de que esa cópula entre significante y significado es perfecta. Por otro lado, en términos de la gramática, también la relación entre el sujeto y el predicado, el árbol es verde, ¿cierto? Supone que la cópula es, indica inmediatamente que ya en términos de la lógica gramatical, el verbo ser hace incesto entre el sujeto y el adjetivo que lo califica. O sea que el árbol tendría como condición esencial ser verde. Y es por eso que Lacan no está de acuerdo con esa estructura lógica y acude a la idea del acontecimiento, en el sentido estoico, donde ya no sería el árbol es verde, no hay con la cópula, sino el árbol verde hay, prescinde de la cópula. Prescindir de la cópula es prescindir del incesto. Entonces, suponer que hay incesto entre el dicho y el decir es suponer que dicho y decir coexisten como si fueran complementarios o como si fueran una única y misma cosa. Pero si uno se fija, ahí Lacan ya nos sacó hace rato completamente de la historia familiar edípica, donde el deseo incestuoso tendría que ver con desear carnalmente al papá o la mamá. Incluso, si uno mira el seminario 5 sobre las formas del inconsciente, el deseo incestuoso ahí aparece como el deseo, y también en 2 notas sobre el niño, aparece como el deseo de completar lo que falta en el otro, porque es ponerse en el lugar del objeto del fantasma, o en el lugar de Falo, que va a completar lo que falta en el otro. Ahí está en una versión simbólica, pero de todas maneras sigue suponiendo la cuestión de la manera como los personajes se relacionan con el símbolo. En cambio, cuando se pasa al plano de la lógica, es una cosa estrictamente de la manera en cómo se vinculan los significantes unos con otros, donde no hay cópula posible entre ellos, y siempre el desplazamiento significante remite a una falta, justamente al hecho de que no hay relación sexual. Sí, estaba mirando, pues una parte está en lo que en los párrafos que vimos hoy, donde Lacan señala eso de que el amor ha sido llevado por los desfiladeros del incesto. Un poco que habría que sacar un poco de ahí. Ese es uno, en los 3 elementos que hay en cuanto al amor, hay que sacarlo de que el amor tenga que ver solamente, precisamente inspirado en el amor del niño hacia los padres, etcétera, y que es necesario sacarlo de ahí, que creo que es un poco el trabajo que él va a emprender en el seminario 20 aún. Y la otra parte donde trae lo del incesto es en la que ya lo habíamos trabajado, es en cuando dice en la 8.1 del texto, dice, por el momento metaforizaré con el incesto la relación que la verdad mantiene con lo real. Es un poco lo que estuvimos trabajando de que eh, eh, hay que realmente hacer una separación del dicho y el decir y que su unión y que sería un poco con lo que explicó Lacan en esos párrafos que siguieron, ese decir lo que hay es pensar que el decir puede ser transformado en dicho, eso sería de alguna forma hacer un incesto entre el dicho y el decir y conllevaría entonces allí una dificultad, que es
lo que pasa a veces, la dificultad que hay con los llamados testimonios, de pensar que es que un testimonio va a poder pasar un dicho al decir, cuando el decir nunca va a poder pasar a las palabras. Entonces, pienso que eso es como es la relación de, lo, de lo que dice hoy con lo que dijo entonces en el parágrafo 8.1. Veo que Diana tiene levantada la mano. Sí, Diana. Sí, gracias. Yo quería intervenir porque yo había entendido ese párrafo del 13.3. Beatriz dice que aquí Lacan es irónico, pero yo pienso que él nombra y él dice que todo esto con relación al padre, al Edipo, al incesto, a la castración, eran intentos que quisieron tomar a Freud en esa vía de la que John acaba de nombrar de una forma muy clara en relación como a lo totalizante, a la unión de esas dos mitades. Él dice, cuando tienen de torcido, era discernible para cualquiera que hubiese querido sacar en claro lo que suple a la relación sexual. O sea, que él aquí de alguna manera se me va en este momento la palabra, pero es como rompiendo, o sea, porque lo que él introduce precisamente es la no proporción relación sexual. O sea, es como si de ese lado lo que se intenta es como llenar esa otra mitad, que él la nombra aquí como mitad mujer, mitad hombre, porque tampoco dice, sino que él introduce allí ese vacío, esa imposibilidad de la no relación proporción sexual y lo nombra tajante aquí. Él muestra el desvío hacia donde esto introduce, por eso y otra cosa que yo quería que pudiéramos como discutir un poquito es en relación a esto del mito del Edipo, de la castración, si él aquí no lo nombra como si no fuimos capaces de ver que son como una función, como que lo que introducen estos elementos que él trae a colación como una forma del sujeto, la forma de intentar nombrar lo imposible, la castración, la no proporción sexual, ¿cierto? Que ahora, por ejemplo, John hablaba del velo, ¿cierto? Que era como una forma de velar algo de eso, bueno, quisiera como si pudiéramos. ¿Ustedes qué piensan de eso? Pero hay algo ahí que se escapa en todo ese juego de palabras, de peroro, perorrutar, perorar, pero bueno, etcétera, que eso para un oído francés o para los franceses, pues le significa mucho, no todo el mundo dice absolutamente nada. Y también en lo que en lo que se refiere a que todo ese juego de palabras remite a una gran referencia de Lacan, que es el Rey Wu, de Alfred Harry, que es una comedia realmente un poco lo que está señalando con todo ese juego de palabras ahí, es que es para reírse todo eso que han hecho en relación a lo que tiene que ver con Tótem y Tabú, que construyeron entonces es una comedia donde simplemente es como si fuera el orangután en su parte biológica, exhibiéndose en cierta forma como el rey Wu. Es todo ese juego que es un juego muy sutil pues de referencias que van por detrás, y por eso es que yo pienso que Colette Soler señala claramente que ahí hay una ironía de Lacan y una referencia que eso pareciera más una comedia que una referencia a una cosa seria desde el punto de vista teórico. A la otra parte de la pregunta que estás diciendo en relación a la cuestión de la castración, sí, realmente lo que está mostrando Lacan ahí es como la castración se veló con otras cosas. Lo importante que había detrás del mito de Edipo, lo importante que había, tal vez igual puede ser lo que había detrás del mito de Tótem y Tabú, lo que había detrás del padre, quedó todo
queda todo velado. Entonces eso sería un poco la cuestión. No sé si John y Sebastián tengan algo más que agregar. Sí, yo quería decir que yo pienso que de alguna manera Lacan está proponiendo que el punto de partida es el no hay relación sexual como un hecho de estructura original, o sea, en el otro hay un significante que falta, este, y eso introduce, por decirlo así, una falla a nivel simbólico, y ese es el punto de partida. De ahí, el Edipo viene, digamos, a hacer posible relación sexual. Entonces, el Edipo, al introducir una prohibición, esto está prohibido, pero esta relación es factible, que es todo lo que Freud le da vuelta a la exogamia, etcétera, etcétera, es establecer la posibilidad de la relación. Entonces, en eso el Edipo lo que hace es convertirse en un velo, efectivamente, en un velo a ese hecho de la estructura. Eh, pero lo mismo pasaría con el amor. Yo pienso que cuando está haciendo alusión aquí al Edipo y a lo amoroso, esas son las formas en las que se detuvo el avance en los postfreudianos, porque se quedaron atrapados en el engaño que esas cosas, en los engaños que esas cosas introducen. Entonces, son elevados a ideales. Entonces, el amor sería una forma ideal de relación con el objeto, empujada por los postfreudianos. Se esperaría que el amor solucionara la falla que hay en la estructura, o se esperaría que el padre solucionara lo que hay de falla a nivel de la estructura, y de eso da testimonio la neurosis en general. En tanto, la neurosis cree en el padre y por tanto cree en el Edipo y por tanto lo defiende férreamente. Y la neurosis cree en el amor y lo defiende, digamos, de alguna manera también férreamente. Y lo que hace Lacan es tomar esos elementos que tienden a idealizarse y lo que hace es darles la vuelta. Entonces muestra cómo en el engaño amoroso hay esa operación de falta, digamos, como el Edipo del padre este, eh, lo empuja, digamos, hacia esta dimensión real, y lo que hace es producir todo este cuestionamiento en torno al padre que estamos discutiendo aquí, porque justamente todas ellas son formas de ir supliendo esa relación sexual que no hay. Entonces, yo pienso que ese intento que está haciendo Lacan es justamente para poder situar ese real a nivel de la estructura y poder ver cómo todas estas cosas tienen esa dimensión engañosa, que es finalmente esta que estamos discutiendo ahora, en este punto, ¿no? Si hacer del padre un salvador, o hacer del amor un salvador, o hacer de esta noción postfreudiana del objeto total, perfecto, del desarrollo libidinal, también una forma de lidiar con esa no relación sexual, etcétera, como la idea que tengo con este texto. Sí, Beatriz. Sí, yo creo que Diana hizo una pregunta que aludía a lo que yo había planteado. A ver, Mónica, yo creo que un análisis empieza freudiano. Es decir, todos los pacientes de que hablan del Edipo, del padre, la madre, de su inscripción familiar, de la culpa de los padres, de lo que no le dieron, bueno, en fin. El asunto es que si un analista no sabe que Lacan fue más allá del Edipo, digámoslo así, se queda en la trampa de lo imaginario, escuchando lo familiar, escuchando el familiarismo, ¿ya? Mientras que un analista que reconozca y conozca, digámoslo así, estos pasos que da Lacan,
podrá entender que lo que los pacientes traen es, tal cual lo dijo Sebastián, un imaginario, y que hay que ir más allá de ese imaginario hasta llegar a la castración, que es real, que es lo que le interesa a Lacan, ¿cierto? Y lo que nos debe interesar a los psicoanalistas lacanianos. En el seminario 17 hay una referencia muy interesante, y es que Lacan dice que a él lo sorprendió que él escuchó unos pacientes del Alto Togo, y que esos pacientes, en lugar de hablar de lo que el discurso de su entorno le daban, que no era precisamente el Edipo, empezaron a hablar del Edipo. Lo que Lacan está mostrando con eso en esa parte del seminario es la influencia que el discurso analítico mismo ha tenido en las culturas. Es decir, que se habla del Edipo también a consecuencia de que el psicoanálisis introduce esta noción. Pero ¿qué le vamos a hacer? Ya está. Y es con ella que hay que trabajar. Insisto, todo análisis empieza con el Edipo, pero va más allá. Va a otra cosa, a la construcción de un cuarto nudo que permita mantener las tres consistencias que Freud no vio, que Freud no consiguió aislar, pero que Lacan, basado en Freud, pudo aislar lo real, lo simbólico y lo imaginario. Bien, ¿alguna otra? Ana María quiere intervenir, ¿no? Ana María escribió en el chat, la metáfora paterna ya va más allá del Edipo, es una solución a nivel estructural del mito de Edipo. ¿Puedo decir algo, Ricardo, al respecto de esta intervención de Sí, sí, Ana María, que me parece muy interesante? Lacan intentó con la metáfora ir más allá del Edipo, pero sigue siendo el Edipo, solo que es el Edipo en términos significantes. ¿Y por qué digo que sigue siendo el Edipo? Porque con la metáfora paterna, que no sé si todos tienen en la cabeza lo que es la metáfora paterna, que en la que Lacan plantea que el significante del nombre del padre viene a sustituir el deseo de la madre para darle una significación fálica al hijo, es decir, para introducir la castración. Sigue siendo el Edipo. ¿Por qué? Porque sigue siendo el padre el que introduce la castración. Y el gran rompimiento que hace Lacan es demostrar que la castración no viene del padre, viene, insisto, del lenguaje. bien, ¿algún otro comentario, pregunta? Bueno, si no invitarnos entonces hasta dentro de un mes que continuaremos entonces con esta lectura, ya será la última del año. Les decía que es otra parte, les estaremos anunciando cuáles son los párrafos que vamos a trabajar. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes, a los compañeros de cartel y nos vemos entonces en un mes y en el resto de actividades del foro que fueron anunciados al comienzo y que seguramente aparecerán al final en el video que será colgado de esta actividad.